Hablar de Gaudí y hablar de la luz, pues lógicamente nos lleva a esta primera frase que Gaudí decía, que es enormemente famosa, que él solía decir que la arquitectura es la ordenación espacial de la luz. Y cuando pensamos en ella puede parecer una frase o una aseveración un poco abstracta, pero si observamos algunos de los edificios que construyó, como por ejemplo estos que les traigo en las imágenes, pues parece que esta frase se encarna y se convierte en piedra, ¿verdad? No sé si me ayudan a identificarlos todos, muchos de ellos, bueno, yo creo que todos ya los hemos visto. Por supuesto, Concepción, César no vale que habléis porque ya los conocéis, Tarragona tampoco, pero todos los que no han participado como ponentes en este curso, el que tenemos arriba a la izquierda, en la esquina superior izquierda, es las Teresianas, exactamente, fíjense en ese trabajo absolutamente magistral de la luz, que nos va a recordar mucho algunos espacios de la Casa Botines, como vamos a ver después. Arriba a la derecha, la Casa Batlló, exactamente, es el salón principal de los Batlló. Abajo a la izquierda, está bastante claro, la Sagrada Familia. Y abajo a la derecha, este ya es para nota. Botines, exactamente. Bueno, hice este mismo ejercicio en el Escorial hace unos días y prácticamente nadie fue capaz de averiguarlo. Con lo cual, pues bueno, me alegra que por lo menos los asistentes que hay aquí pues sean capaces de identificar, aunque sea este fragmento malintencionado que he escogido de este edificio al que vamos a dedicar parte de nuestra conferencia. Bueno, Gaudí decía que el templo es la arquitectura por excelencia y que después viene la casa. Porque para Gaudí, como les comentaba, había dos categorías fundamentales dentro de la arquitectura y las dos estaban unidas por el mismo tono. Uno es el templo, en el cual se adora a Dios, en el cual habita la divinidad, y el otro es la casa, que para Gaudí también tenía un sentido casi místico, religioso, porque él decía que la casa occidental derivaba de la domus romana, y en la domus romana siempre había un espacio, un altar dedicado a los lares, a esos antepasados familiares a los que los romanos rendían culto. Así que de alguna manera en la casa habitan los antepasados, en la casa se desarrollan los niños, crecen las personas y por lo tanto Gaudí pensaba, y así lo recoge en un escrito del que vamos a hablar un poquito más adelante, en la Casa Solariega, que el espacio doméstico es aquel espacio en el cual el ser humano, el hombre, se desarrolla en toda su extensión, desde el punto de vista físico, pero también, por supuesto, fisiológico y espiritual. Y bueno, a la hora de aproximarnos a la utilización que hace Gaudí de la luz en los espacios domésticos, pues es muy interesante, como les comentaba, hablar de este texto que publica, bueno, que no llega a publicar en realidad, sino que redacta entre 1878 y 1883, es decir, recién graduado prácticamente, porque Gaudí finaliza la carrera en 1878 en Barcelona, y es un texto en el que él describe cómo es, desde su punto de vista, la vivienda ideal, que identifica con una especie de masía, pero urbana. Él intenta recuperar el carácter pues casi romano mediterráneo de la domus, pero lógicamente no ya en el campo, sino inscrito en un contexto urbano, en la ciudad, y pone tres condiciones fundamentales para que esta vivienda cumpla con todos sus objetivos, que son la independencia de la habitación, es decir, poder tener espacios suficientemente amplios y que cada miembro de la familia tenga una habitación propia, la buena orientación, que es un aspecto fundamental, como ya se ha visto en otras ponencias, y la abundancia de aire y de luz. Es decir, para Gaudí, la luz, desde sus mismos inicios, desde que termina la carrera siendo un recién graduado, pues ya es una importancia fundamental. Y eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en su primera construcción, en su primera casa, que es la Casa Vicens, que construye en Barcelona, una obra pues muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, pero sobre todo decorativo. Es una obra que Gaudí construye para un banquero barcelonés que se llama Manuel Vicens y en la cual pues podemos ver una recreación absolutamente fascinante de lo que podría ser un interior finisecular de finales del siglo XIX para esta clase burguesa que comenzaba ya a despuntar en aquella época y que, pues si vemos, por ejemplo, tanto el exterior, como pueden ver en esta fotografía, como el interior, pues nos recuerda casi a las descripciones que el barón Haussmann hace en su novela Contrapelo, con estos interiores en los cuales las flores artificiales han llegado a ser tan perfectas que casi parecen mejorar incluso las flores naturales, algo que para Gaudí sería impensable, porque Gaudí siempre coloca la naturaleza en el centro de la creación. Los interiores decadentes en los cuales pues, podemos imaginarnos perfectamente a las damas, a los caballeros, pues teniendo una partida de cartas, tomándose el chocolate a la taza, ¿verdad? Esas escenas burguesas tan sugerentes.
y que, sin duda, pues la cita que les he traído debajo pues explica muy bien y recoge muy bien la intención que tiene Gaudí a la hora de diseñar este espacio. Es una cita que se publica en una revista doméstica, como las que abundaban a finales del siglo XIX, y que trata de identificar a esta nueva clase burguesa cada vez más pujante y que comienza a desarrollar un estilo artístico completamente diferenciado del resto, que es el estilo que va a cristalizar en el Art Nouveau, en el modernismo. Y lo describe el periodista como una clase que goza de un honesto bienestar, que Horacio llamó mediocridad dorada, que puesta al abrigo contra todas las necesidades de la vida, deja correr una existencia tranquila que trata de embellecer con puros e inocentes placeres. Es decir, es esta burguesía que, como dice el periodista, está ya pues, en un estado de desarrollo que nunca antes se había visto, gracias en parte a la revolución industrial, y que por lo tanto puede permitirse pues, vivir en grandes casas, en grandes espacios domésticos, higiénicos, salubres, bien iluminados, pero también, por supuesto, pues bien decorados y esta especie de recreación interior finisecular de toda la literatura, la música, la ópera, toda la aportación del arte y de la cultura de finales del siglo XIX. Bueno, pero estudiando un poquito de la utilización de la luz por parte de Gaudí ya desde sus primeras obras, realmente de lo que me di cuenta es que Gaudí siempre responde tanto desde el punto de vista funcional, arquitectónico, decorativo, simbólico, como también, por supuesto, lumínico, a un programa. Y eso es algo que no es una idea mía, sino que ya se ha estudiado por otros estudiosos, entre otros Antonio Sama, que seguro que luego lo puede comentar mucho mejor, porque la arquitectura de Gaudí siempre es programática, es decir, sus edificios siempre tienen un programa muy claro que van a marcar todas sus características, que van a marcar su propia personalidad, y el programa lumínico, es decir, la forma de utilizar la luz en cada uno de ellos, va a depender de este programa. Lo que hay que hacer es intentar descubrir cuál es el programa, cuál es la idea general que le da el carácter a esta obra, que para Gaudí marca por completo la personalidad del edificio, y esa idea general será la que nos va a intentar guiar por esta presentación y la que nos va a dar las respuestas a cómo Gaudí trata la luz. En el caso de la Casa Vicens, yo creo que es clara, es la creación de estos espacios finiseculares, evocativos, casi orientales del siglo XIX. Pero la siguiente obra que construye Gaudí, relacionada con la arquitectura doméstica, es el Capricho, en comillas. No me voy a detener en él porque va a haber una conferencia después monográfica dedicada a este tema, en la cual se va a poder explicar muchísimo mejor. Sencillamente les traigo una fotografía del interior porque me interesa que vean las ventanas. Estas ventanas modulares, tripartitas y bipartitas, casi almenadas, porque después vamos a volver a ellas cuando veamos las ventanas de la Casa Botines, así que quédense con esta imagen. El siguiente edificio que me gustaría tratar, siguiendo esta línea cronológica de la construcción doméstica de Gaudí, pues es el Palau Güell, una obra de la que ya se ha hablado, ¿verdad?, en otras ocasiones en estas ponencias, y la cual pues, yo trabajé bastante en mi tesina final de carrera y creo, bueno, pues ahí presenté varias ideas, yo creo que bastante novedosas al respecto de la interpretación simbólica de este edificio, en las cuales sigo empeñado en defender y defenderé hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y es que el Palau Güell pues se ha descrito ya en esta conferencia este espacio central, este salón principal de la familia Güell con esta cúpula maravillosa parabólica como un firmamento, un cielo estrellado, ¿verdad? Pero Juan Antonio Ramírez propuso otra interpretación muy interesante y muy enriquecedora, y es que para él el Palau Güell en realidad es una gran colmena mística. Si se fijan, por ejemplo, en la cúpula, pues pueden ver cómo está construida a base de baldosas hexagonales, que son la forma que tienen los panales de las abejas, y Gaudí le da este color dorado, casi como de miel, que unido al tratamiento que hace de la luz, esta luz pues prácticamente mágica, casi irreal, que va perforando algunos de los puntitos algunos de los vanos de la bóveda, pero que también trae desde abajo con esta iluminación artificial, pues casi nos da la sensación de que la cúpula del Palau Güell es una gran colmena que estamos viendo por el interior, que está rebosante de miel y que se está deshaciendo. Bueno, el simbolismo apícola se refuerza en el exterior del Palau Güell, porque como el mismo Juan Antonio Ramírez demostró, estos dos arcos catenáricos, parabólicos, maravillosos, que Gaudí utiliza casi por primera vez de manera monumental en este edificio,
pues se corresponden a la forma que adoptan las abejas cuando están construyendo los paneles, algo que Gaudí descubre porque uno de sus tíos pues, tenía colmenas en Riudoms, la población tarraconense en la que pasaba gran parte de sus infancias, con lo cual si invertimos la imagen del Palagüel podemos ver una asimilación perfecta entre la construcción de las colmenas y la entrada al Palagüel, de tal forma que todo el Palagüel está lleno por completo de arcos catenáricos que nos recuerdan a las abejas y que lo convierten en una gran colmena mística. La gran colmena mística, el simbolismo apícola, tan utilizado por los cristianos en aquella época. Piensen, por ejemplo, en las teresianas también, piensen, por ejemplo, en el paralelismo que existía entre las religiosas, entre las monjas como abejas que están libando espiritualmente pues, las creencias, y Dios como gran abeja reina. En este caso lo que Juan Antonio Ramírez propone es que Eusebio Güell se coloca como la gran abeja reina que tiene que guiar a Cataluña y que guía a sus obreros y a todo el pueblo catalán que queda simbólicamente representado en este edificio. ¿Y cómo es la luz en una colmena? Bueno, pues la luz en una colmena tiene que ser, lógicamente, difusa. Fíjense, por ejemplo, en este corredor que diseña Gaudí para colocar la colección de arte, de pintura de Eusebio Güell, en el cual pues a la izquierda pueden ver la entrada de la luz por estas vidrieras de colores que consiguen tamizar perfectamente la luz y crear esta sensación pues que yo creo que se acerca muy bien a lo que una abeja tiene que ver dentro de una colmena, ¿verdad? Si pudiéramos recrear una gran colmena y pudiéramos meternos dentro, yo creo que la sensación lumínica que tendríamos sería esta. Incluso se atreve a cubrir estas columnillas de mármol italiano que se trae, carísimo, de cristal, no sé si lo aprecian bien en la imagen, para que la sensación lumínica sea incluso mucho más difusa, para crear esta especie pues de sensación casi atemporal y de colmena que vehicula toda la obra del Palagüel. Bueno, y muy parecido al Palagüel, y como defendí y sigo defendiendo, tiene muchas similitudes y muchos paralelismos, es la Casa Botines, a la cual vamos a dedicar ya el resto de la conferencia y la totalidad de los minutos que nos quedan. La Casa Botines es un edificio que Gaudí construye entre 1891 y 1893 en León, y para todos aquellos que no conozcan muy bien su historia, pues voy a pasar a desgranar un poquito su génesis y su historia, pero antes sí que me gustaría recuperar esta cita también del texto de la Casa Solariega de este Gaudí estudiante, que creo que, aunque no ha sido aplicado al estudio de este edificio, creo que lo identifica y lo caracteriza a la perfección. Gaudí decía: por todas partes, en la casa ideal, se entiende, la sencillez en el interior campea por sistema, el buen gusto por guía y la satisfacción de las necesidades y comodidades por obligación. Bueno, vamos a ver que la Casa Botines cumple al dedillo todas estas afirmaciones que se encuentran ya en la génesis del Gaudí arquitecto y que tienen también mucha relación con el tratamiento que va a hacer de la luz. Bueno, la Casa Botines es un edificio que le encargan dos comerciantes leoneses que se llaman Simón Fernández y Mariano Andrés. Realmente Simón Fernández muere en 1891, antes incluso de que se apruebe el proyecto de construcción de la obra, por lo tanto pues, no llega ni siquiera a ver los planos que realiza Gaudí. Y el alma del proyecto, realmente la persona que va a llevarlo a término, va a ser Mariano Andrés, que aquí le vemos en una fotografía de la época, con Leonarda Lescun, con su mujer, con su esposa. Estos dos señores, Simón Fernández y Mariano Andrés, eran comerciantes, tenían una sociedad mercantil que se llamaba Sociedad Fernández y Andrés y que se dedicaba a la venta de tejidos y a la venta de valores comerciales. De hecho, eran los representantes en León del Banco Hispano Colonial de Barcelona, que casualmente o no, pues dirigía desde Barcelona Antonio López, el marqués de Comillas, con lo cual la relación con él pues era ya bastante fluida. Y además los tejidos que vendían aquí en León y que desde León repartían a todo el noroeste de la península, porque lógicamente en León, pues una ciudad muy pequeña de 12.000 habitantes, no había mercado suficiente para abastecer toda esta gran cantidad de género que se traían de Barcelona y que se traían de París y de otras partes de Europa. Pues los tejidos que vendían en León se los compraban, curiosamente también, a Eusebio Güell. Esto de Güell nos suena, porque Güell pues, fue uno de los principales mecenas de Gaudí, ¿verdad?, para que construyó el Palagüel que acabamos de ver, también la cripta Güell, las bodegas Güell, el parque Güell posteriormente. El caso es que esta relación comercial con Eusebio Güell en Barcelona y con Antonio López pues debe ser, según apuntan muchos estudios, o sea, desde luego la lógica,
la que hace que Gaudí llegue hasta aquí, hasta León, y que estos dos señores le encarguen la construcción de su edificio. Y precisamente porque eran comerciantes y porque eran burgueses enriquecidos y porque tenían un negocio muy próspero, la Casa Botines pues, responde a sus intereses comerciales y también particulares, porque ellos lo que quieren al construir este edificio, lo que le encargan a Gaudí, es un edificio destinado para su tienda de tejidos y casa de banca en las plantas bajas, pero también para vivir ellos mismos, una estructura mítica de edificio del ensanche, de tal forma que en la planta baja colocan el almacén de tejidos, y esto es muy importante para ver luego el tratamiento que hace Gaudí de la luz en este espacio. En el semisótano colocan el almacén para almacenar todos los tejidos que se traen de Barcelona y que van a vender en la planta baja. En la planta noble habitaron ellos. Ven que Gaudí la diferencia por completo con dos líneas de imposta muy marcadas. Esa es la planta que van a habitar Simón Fernández y Mariano Andrés, y el resto del edificio se va a utilizar como viviendas de alquiler. En total 12 viviendas, de tal forma que si un mes el negocio no les funciona bien, pues saben que tienen un remanente por estos alquileres mensuales que están cobrando. Y finalmente el sotabanco o el ático, el desván del edificio, lo destinan a la vivienda del portero y a los trasteros, un espacio aparentemente muy humilde, pero que también es muy interesante desde el punto de vista simbólico y de la luz. Y todo el edificio, pues Gaudí lo divide en dos partes exactamente iguales, de tal forma que aunque por fuera tenga un aspecto único, parezca un único edificio, un castillo, ¿verdad?, en realidad por dentro el edificio se comporta como si fueran dos bloques diferenciados. De hecho, originalmente en el registro de la propiedad estaba inscrito como dos edificios, la casa del señor Fernández y la casa del señor Andrés, porque eran dos propietarios. Como decía mi abuela, las medias ni para las piernas. Es decir, a medias no podemos ir. Esto claramente aquí había una diferenciación de negocios. La parte este se la va a quedar Simón Fernández, en este caso sus hijos, porque él había muerto, y la parte oeste se la va a quedar Mariano Andrés. Y Gaudí diseña el edificio de tal forma que tanto los patios como las escaleras, como las evacuaciones de aguas, como las traídas de aguas, las entradas van a ser completamente independientes. Es decir, cada uno va a tener su parte distinta del edificio. Bueno, y vamos a entrar ya al meollo del asunto, a ver cómo Gaudí trata la luz en este edificio. Y para ello pues tenemos que empezar lógicamente por la planta baja, en la cual hemos dicho que era un espacio destinado a tienda, a almacén textil, a casa de banca. Luego tenía que ser un espacio muy flexible, muy funcional, muy práctico, porque era un espacio comercial. Y para ello Gaudí lo que hace es una innovación absoluta dentro de su carrera y también dentro de la arquitectura de la época, porque si se fijan en el plano original que les he puesto en la parte izquierda de la pantalla, ahí pueden ver cómo tenemos un edificio trapezoidal de unos 500 metros cuadrados de planta, pero es un edificio en el que cuando entramos dentro no hay muros. Es decir, es un espacio vacío. Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos sostener 7 plantas construidas con piedra, con madera, con vidrio, con hierro, con muebles en el interior? Un edificio de viviendas enorme, realmente prodigioso y grande, sin muros. Bueno, pues la solución que Gaudí realiza es la de la planta libre, la de eliminar los muros y colocar columnas, estas columnillas de apenas 28 centímetros de diámetro, de hierro colado, que se van a distribuir armónicamente por toda la planta y que es lo que los arquitectos pues llaman planta libre, es decir, una planta liberada, sin muros. Los únicos muros de carga que hay son los muros perimetrales, en los cuales todo el peso descansa sobre la columna. Esa es la primera planta libre que va a utilizar Gaudí en toda su carrera, después la utilizará en la Casa Milá, en los bajos, y es la primera vez que aparece en todo el noroeste de la península. Es decir, es una innovación absoluta que Gaudí realiza aquí, en parte porque este es su primer edificio de viviendas, y esto es un aspecto muy interesante que sí que hay que destacar. Porque posteriormente Gaudí será muy famoso por la Casa Batlló de Barcelona, ¿verdad? Será muy famoso por la Casa Milá, por la Pedrera, de las cuales ya hemos podido ver en otras ponencias, pero realmente el primer edificio de viviendas que construye en toda su carrera es este. Y por lo tanto en la Casa Botines va a tener una libertad absoluta para experimentar, para probar. Lo utiliza como un laboratorio, como un campo de ensayos en el cual él va a utilizar una serie de soluciones muy interesantes, también en la luz, que después va a utilizar posteriormente en estos edificios y que le van a hacer famoso. Por esto este es un edificio pues, de verdadera importancia. Y esta es una de ellas. Además, pues esta forma, esta estructuración de columnas, yo no sé qué les recuerda,
pero a mí desde luego me recuerda como a un bosque, ¿verdad? Es un bosque que Gaudí hace de columnas, máxime cuando estudiamos, como estudiaron, por ejemplo, los arquitectos Gómez Moreno Navarro y Casals Balaguer, que hicieron los estudios arquitectónicos del edificio en los años 90, que las 6 columnas que introduce Gaudí en el centro, no sé si las ven, si ven el cursor, estas 6 columnas de aquí, realmente no tenían función estructural, sino que su función era decorativa. Porque estas cargas que había en el centro ya las estaban asumiendo las cajas de las escaleras. De hecho, durante varias décadas, producto de una reforma que hubo en los años 50, la Caja de Ahorros, que fue el posterior propietario de este edificio, elimina estas 6 columnas interiores, añade unas vigas y el edificio se mantiene sin ningún problema. ¿Por qué Gaudí añade estas 6 columnas interiores? Bueno, pues desde mi punto de vista porque quiere crear esta sensación de bosque que yo creo, como defendí en su momento y sigo defendiendo, que es una prefiguración de la Sagrada Familia. Lógicamente no es la Sagrada Familia porque pasan todavía muchísimos años para que Gaudí pues pueda diseñar esta estructura, pero yo creo que él ya está viendo muy claro por dónde va la estructuración de su arquitectura y de su templo. Estas columnas completamente diáfanas que dejan que el protagonista absoluto sea la luz, recuerdan mucho a las que va a hacer después Gaudí, recordando por supuesto a los bosques y recordando estos espacios naturales absolutamente maravillosos en los que había pasado parte de su infancia. Pero además son columnas que nos recuerdan a husillos, a estos elementos que ya casi no se pueden ver, ¿verdad? Pero que se utilizaban curiosamente para almacenar telas, hilos, tejidos, y que desde luego estando situadas en una tienda de telas, pues yo creo que tienen todo el sentido. Bueno, el caso es que en esta planta baja el protagonista absoluto es la luz, ¿verdad? Con estas vidrieras maravillosas que están en la parte alta de los muros. ¿Por qué la luz? Bueno, pues en primer lugar porque no había luz eléctrica en León en aquella época. Sí que había habido algunos intentos en los años 80 del siglo XIX por meter luz, especialmente en la calle ancha, en el alumbrado de la calle ancha, pero las viviendas particulares todavía no tenían luz eléctrica. De tal forma que había que utilizar lámparas de queroseno, lámparas de gas, lámparas de aceite, y Gaudí pues hace una multiplicación muy sencilla, que es que fuego y telas en el mismo espacio, pues lógicamente no es muy buena idea. Así que decide primar la entrada de luz natural y para esto abre 31 ventanas en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que permiten que durante todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, el edificio tenga luz natural en el interior. Son estas ventanas que traen la luz hacia adentro y que realmente convierten el edificio, en un espacio absolutamente vacío. Y esa es la primera clave de lo que yo creo que va a ser este programa, este carácter del que antes les hablaba, que va a marcar todo el programa lumínico en la Casa Botines, que es convertir un edificio que por fuera es una fortaleza, en un castillo vacío. Aquí les dejo esta primera parte porque luego vamos a ir viendo el resto. Bueno, vamos a detenernos un poquito en estas vidrieras, que son muy interesantes, porque son unas vidrieras que Gaudí realmente lo que diseña es la estructura de la vidriera y podemos ver que nos recuerdan vagamente a unas vidrieras que ya conocemos mucho, ¿verdad? Que son las vidrieras de la catedral. Les he traído en este caso las vidrieras de la capilla de la Virgen Blanca. Sé que la vidriera es del siglo XVI, pero la estructura sí que es la estructura gótica. Y como pueden ver, pues Gaudí se inspira un poco en estas vidrieras catedralicias al colocar 3 dancetas en la parte de abajo, las flores de lis en la parte de arriba, que nos recuerdan a los rosetones de las vidrieras de la catedral. Y también utiliza esta forma de retícula típica de la vidriera medieval y sobre todo esta cenefa de color azul que va recorriendo todas las vidrieras, que también son típicas de las vidrieras de las catedrales góticas y medievales. Pero Gaudí realmente se queda aquí, porque Gaudí lo que diseña para la Casa Botines es esta vidriera muy plana, en la cual no hay color, es una retícula de cristal transparente que permite la entrada de la luz. Esto ya es un aspecto muy interesante, que Gaudí no hace vidrieras de colores, con lo cual pues estos efectos que vemos, por ejemplo, en la Sagrada Familia o que vamos a ver en el Palagüel, no son posibles en la Casa Botines porque él lo que busca es limpieza. Luego vamos a ver por qué. Lo que busca es una luz blanca. Ayer Josep María Tarragona habló de la luz blanca en los edificios de Gaudí y en este caso pues es un caso paradigmático. Pero las vidrieras van a tener una evolución muy interesante que no me resisto a contarles en 2-3 minutos, aunque no tengan nada que ver con la mano de Gaudí,
pero sí que forman parte actualmente de la obra de Gaudí y se han integrado a la perfección dentro de la arquitectura. La vidriera original, como les digo, es de 1893, pero posteriormente sufre dos reformas distintas. La primera de ellas, en 1929, entre el 29 y el 31, el maestro vidriero leonés David López Merille, que fue un artista y maestro vidriero muy querido en la ciudad, que murió en trágicas circunstancias, introduce en el interior unos escudos. Por la tarde, cuando hagamos la visita a la Casa Botines, vamos a poder verlos in situ. Estos escudos se los encarga la Caja de Ahorros de León, que en aquel momento era la propietaria del edificio, y responden a un programa iconográfico relacionado con la propia Caja de Ahorros y con la propia provincia de León. Les traigo algunos de ellos, por ejemplo, 4 escudos que hacen alusiones a las actividades económicas de la provincia en aquella época, como la minería y la siderurgia, la industria, la agricultura, el comercio. Y el resto de escudos hacen referencia a los partidos judiciales que había en aquella época en la provincia de León. Les he traído algunos de ellos porque son 12, si no me equivoco. Aquí hay 8. Bueno, pues vemos León, Riaño, Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Astorga y demás. Bueno, son unos escudos que David López Merille, por aquella época, realiza prácticamente iguales para el Palacio de los Guzmanes, la sede actual de la Diputación de León. De hecho, si visitan el Palacio de los Guzmanes, en el piso alto, pueden ver que hay unos escudos exactamente iguales y del cual, bueno, pues tengo el privilegio de traerles un boceto de estos escudos, por cortesía de Arantxa Revuelta, que me lo ha prestado, que es una gran conocedora de este tema y de este artista. Como pueden ver, estos bocetos que López Merille realiza para la Casa Botines, pues son también bocetos que realiza para el Palacio de los Guzmanes. Es decir, pues esta persona, muy curiosamente, casi por producto del azar, une estos dos monumentos emblemáticos de León a través de su mano y a través de estos escudos. Bueno, pero si regresamos a la cronología de las vidrieras de la Casa Botines, nos habíamos quedado en 1929, pero sufren una reforma posterior en los años 90, una restauración que es la del artista leonés Luis García Zurdo. También artista, también maestro vidriero, también muy querido, muy conocido en la ciudad. La intervención de Luis García Zurdo pues, se basa en restaurar la vidriera original, pero también añadir, respeta la estructura de Gaudí, respeta un poco el diseño de Gaudí, aunque en algunas de las vidrieras le da un toque un poco personal, respeta el escudo de David López Merille, pero también le da su toque personal, como podemos ver con todos estos circulitos, formas que recuerdan a brochazos de pintura, parece que ha pintado encima de las vidrieras, estrellas, pájaros, ríos, peces, todo tipo de formas naturales que nos recuerdan pues, realmente a los bosques, a la astronomía, y que van a dotar al edificio de un carácter pues, realmente muy estético que Gaudí no había previsto, pero que lo enriquecen, porque aquí tenemos, por ejemplo, otras 2 vidrieras que interviene García Zurdo, y ahora les voy a mostrar unas imágenes de los efectos lumínicos que hacen estas vidrieras maravillosas, que no están previstas por Gaudí, pero que añaden al edificio de Gaudí, pues sin duda, resultados estéticos muy interesantes. Son pequeñas alegrías que todos los que trabajamos allí pues nos podemos encontrar. Por ejemplo, esa es una foto muy cutre que hice yo con mi móvil, un día bajando por la escalera del edificio. Vi que la vidriera que está encima de una de las puertas de acceso al edificio pues llenaba por completo la escalera de estos colores maravillosos que nos dan estas sensaciones. O, por ejemplo, cuando alguno tiene el privilegio, la suerte o la desgracia, no sabría qué decir, de pasar en el edificio de casi desde el alba hasta el anochecer, pues puede ver, cuando están las luces apagadas, estos efectos lumínicos maravillosos que las vidrieras de Gaudí y las vidrieras de Luis García Zurdo proyectan sobre el interior, que casi parece que están pintando, ¿verdad? Gaudí decía que no va a pintar las partes de la Sagrada Familia a las que llega el sol, porque el sol es un gran pintor. Bueno, pues aquí parece que García Zurdo le recoge el testigo y lo que hace es dejar que el sol sea el protagonista de decorar el interior del edificio. Bueno, pero si avanzamos en el estudio de este edificio y cómo Gaudí utiliza la luz, llegamos a otro aspecto fundamental, a otro apartado fundamental, que es el semisótano. Antes les hablé de que en el sótano del edificio estaba destinado para albergar los tejidos que iban a vender en la planta superior, luego era un espacio de almacén y es un sótano. Y piensen cómo suelen ser los sótanos normalmente de los edificios. Los sótanos son oscuros, ¿verdad? Oscuros, cerrados, húmedos. Y sin embargo, fíjense en la foto de la izquierda el sótano de la Casa Botines. Parece un loft neoyorquino, ¿verdad?
Bueno, es un espacio completamente amplio, despejado, en el cual el protagonista de nuevo vuelve a ser la luz. ¿Cómo lo consigue Gaudí? Bueno, pues lo consigue abriendo un foso alrededor del edificio que consigue, por un lado, dotar al edificio de este carácter de castillo medieval, de castillo de cuento de hadas, que tienen los castillos, porque todos los castillos de los cuentos, los castillos medievales tienen un foso alrededor, pero que sobre todo consigue que la luz caiga hasta abajo y así pueda iluminar el sótano. Es una solución que Gaudí utiliza por las mismas fechas en el Palacio Episcopal de Astorga, que también tiene una cripta, también tiene un foso, y que también pues a través del foso consigue llenar de luz, y que había utilizado un poquito antes, como nos explicaron ayer, en la cripta de la Sagrada Familia. Y nada más hacerse cargo de la construcción de la Sagrada Familia, pues Gaudí lo primero que hace es construir un foso alrededor, porque no concibe un espacio incluso subterráneo sin tener aporte de luz. Y estudiando también un poquito el exterior del edificio, pues vemos estas ventanas que se distribuyen armónicamente por todas las fachadas y que desde luego son también un elemento fundamental para la entrada de la luz al interior de las viviendas, al interior del espacio. Y son ventanas en las cuales me gustaría que rememoraran las ventanas que les enseñé del Capricho de Comillas, no sé si las recuerdan. Esas ventanas que les dije que son modulares porque realmente responden a un único módulo que Gaudí va utilizando, va multiplicando por 2, por 3, por 4, y que son ventanas almenadas, que recuerdan a almenas, a mansardas de castillos medievales, de castillos norteños, porque Gaudí diseña la Casa Botines como si fuera una arquitectura nórdica, extraída del norte de Europa, extraída de los castillos franceses. A la derecha pueden ver una digitalización de uno de los dibujos que realizó Gaudí para diseñar estas ventanas. Son los dibujos originales que se conservan en la Cátedra Gaudí, a la cual agradezco que nos hayan permitido reproducirlas, en la cual pueden ver ya la distribución perfecta y armónica que Gaudí hace de la luz. Porque Gaudí diseña las ventanas exteriores de la Casa Botines, al igual que las ventanas interiores de los patios, de tal forma que son más anchas en las plantas inferiores, pero se van estrechando conforme vamos subiendo hacia arriba. ¿Por qué? Para conseguir una distribución perfecta, igual y armónica de la luz en todas las plantas, porque él entiende que los que están abajo necesitan mayor entrada de espacio de luz, porque tienen menos luz natural, pero los que están arriba no necesitan tanto espacio de entrada de luz porque están más cerca del sol y tienen por lo tanto más luz. De esta forma él consigue equilibrar el aporte de luz natural al interior del edificio y además consigue también jugar con los volúmenes y jugar con la forma de las ventanas para crear un espacio muy armónico, a la vez muy horizontal, pero también muy vertical, como hemos visto también que hizo en el Paraguay. Y estas ventanas en el interior, bueno, aquí les traigo una ventana del exterior, una vista exterior y una vista interior. Y pueden ver como por dentro realmente Gaudí lo que hace es lo que hacían pues, los arquitectos góticos, que es vaciar por completo el muro. Es decir, muros de piedra, muros muy gruesos por fuera, con esta apariencia tan sólida, casi tan inhóspita, en realidad por dentro se convierten en cristal, en una especie de balcón. Es decir, ya no tenemos muro, sino que lo que tenemos es una pantalla, es un cristal que nos permite comunicarnos con el exterior, ver, ser vistos, que también era algo muy importante para la burguesía, pero sobre todo traer luz hacia el interior. Bueno, ven cómo distribuye muy bien las ventanas, con toda esta distribución de madera tan maravillosa y todos los pequeños detalles que Gaudí va introduciendo y que le dan realmente carácter y que hacen que estos edificios pues, estén llenos de estos ingenios gaudinianos que tanto nos siguen fascinando a día de hoy. Por ejemplo, a la hora de ventilar las viviendas, a la hora de posibilitar la apertura de las ventanas, pues Gaudí diseña un sistema de guillotina con pasador, de tal forma que todas las ventanas son ventanas de guillotina. Esto nos permite ahorrar espacio, porque la ventana no va hacia los lados, sino que va hacia arriba y hacia abajo. Es una solución que hace ya en el Capricho de Comillas. Pero además son ventanas de guillotina con pasador adaptadas al clima de León, porque nos permiten abrirlo en 3 puntos. En invierno, cuando hace mucho frío, está nevando, está lloviendo, queremos ventilar pero no queremos tener frío, abrimos la ventana apenas una rendijita y esto permite que haya ventilación, un flujo de aire, pero que no entre el frío ni que entre la lluvia. Pero si en verano tenemos mucho calor y realmente queremos que entre mucho el aire,
pues podemos abrirlo un poquito más o incluso abrirla hasta arriba del todo, de tal forma que abrimos la ventana del todo y así el aire y la luz pueden entrar hasta el interior. Y por supuesto todos los herrajes destinados a la apertura de las ventanas, todos son ergonómicos, es decir, tienen la forma de nuestras manos, de nuestros dedos. Luego lo van a poder ver en la Casa Botines, como para poder subir las ventanas, pues Gaudí se inspira, diseña el herraje de tal forma que nuestro dedo se adapta perfectamente y así no nos hacemos daño. Y bueno, ingenios pues absolutamente maravillosos que son resultado pues de la mente de un genio, desde luego. Porque, por ejemplo, fíjense en estas ventanitas que colocan en la parte alta de los muros. Ya les he dicho que vacía por completo el muro y claro, son muros muy altos porque son techos muy altos y realmente las ventanas que están situadas en la parte alta del muro pues no llegamos a abrirlas. Una persona normal, a no ser que sea exageradamente alta, no llega a abrirlas. Lo que cualquier arquitecto más o menos normal o mediocre hubiera hecho sería, bueno, pues que cojan una silla y que se suban a la silla y abran la ventana, ¿verdad? Pero Gaudí piensa en todo y lo que hace Gaudí es diseñar un sistema de poleas de tal forma que, como pueden ver, hay unos cordones blancos que unen la ventana con una especie de manillar que queda colgado a la altura de la mano. De tal forma que sencillamente cogiendo este manillar y girándolo somos capaces de abrir y cerrar las ventanas. Una solución realmente ingeniosa, muy práctica, muy funcional y que evita tener que andar subiéndonos a escaleras, sino que sencillamente al alcance de la mano podemos abrir y cerrar las ventanas superiores. Bueno, y otro de los aspectos, otro de los elementos fundamentales que Gaudí construye en este edificio también para la entrada de la luz son los torreones, que desde luego marcan el carácter del edificio, de castillo, de fortaleza, que por fuera tienen este aspecto tan sólido, ¿verdad? Tan regio incluso, pero por dentro, en realidad, y esto es una clave fundamental para la conclusión que vamos a poder ver luego del tratamiento de la luz en la Casa Botines, aunque por fuera tengan este aspecto tan sobrio, tan regio, tan rígido, por dentro en realidad son esto. Es decir, nuevamente espacio vacío, nuevamente luz, nuevamente apertura, nuevamente prácticamente espíritu, ¿verdad? Lo que por fuera es robusto, por fuera es rígido, por fuera es fuerte, por dentro es diáfano, liviano, prácticamente etéreo. Fíjense cómo penetra la luz hacia el interior de todos estos torreones que Gaudí orada completamente con ventanas, porque aunque los torreones tengan esta función, igual que el foso, de crear esta imagen de castillo, por dentro en realidad están para atraer la luz. Ya desde el siglo XVI los arquitectos pues, se sienten muy interesados por abrir ventanas en las esquinas de los edificios, porque las esquinas de los edificios normalmente son espacios ciegos en los que no hay luz, y eso Gaudí pues, lógicamente no lo podía permitir, y menos en un edificio como este, por lo que Gaudí piensa, en vez de abrir una ventana en la esquina y comprometer la estabilidad del edificio, lo que vamos a hacer es anexar un torreón semicircular que nos va a permitir no abrir una ventana, sino 6. 6 ventanas angulares que además van a permitir difundir a la perfección la luz natural por el interior de las viviendas. Porque luego lo van a ver en una fotografía que les voy a mostrar del interior de este espacio, cómo estaba originalmente, cómo la sensación que tenemos al entrar dentro no es cegadora, sino que es una sensación de luz ambiente, de luz pues casi espiritual, muy ambiental, muy etérea, muy diáfana, que es lo que Gaudí quería pues conseguir en la mayor parte de sus edificios. Y aquí les he traído 2 fotografías que muestran la entrada de la luz al edificio. Una es por la mañana, a la izquierda, y la otra es cómo entra la luz por la tarde, hecha hace poco además. Esta luz tan dorada, tan amarilla del verano leonés, en el atardecer, y vemos cómo pues, casi parece que el sol está tiñendo de colores, está pintando las paredes, ¿verdad? Porque la percepción del espacio es completamente distinta, si la vemos por la mañana, si la vemos por la tarde o al anochecer. Aquí parece que vuelven a materializarse las palabras de Gaudí de que el sol es un gran pintor y se va a ocupar él mismo de pintar los espacios interiores de los edificios. Bueno, y para finalizar vamos a tratar brevemente
Otro de los espacios también más interesantes del edificio y también que permite a la Casa Botines pues, ser un verdadero tubo de absorción de luz, y son los patios interiores, los patios de vecinos. Porque ya hemos visto cómo Gaudí aporta luz al interior del edificio desde el exterior, desde las calles, pero claro, un edificio que tiene una complejidad estructural y de distribución pues tan difícil como esta, lógicamente quedan muchos espacios interiores de las viviendas que no tienen salida a la calle. Los espacios interiores que no tendrían luz, de no ser por estos patios interiores que permiten llenarlo de luz. Ven, por ejemplo, uno de los patios, el edificio tiene 4. Bueno, les muestro otra vez el plano original que se conserva en el archivo y que diseñó Gaudí, porque aquí en la cubierta, en esta cubierta tan afrancesada, pueden ver cómo, bueno, nosotros vemos 3 tragaluces, 2 a los lados, ¿verdad? 2 a los lados y otro en el interior. En realidad esos tragaluces continúan por el otro lado, que no está dibujado, con lo cual serían originalmente 6 tragaluces, 6 patios, y este es uno de ellos, uno de los patios de vecinos, cuya función principal es pues, traer luz al interior de las viviendas, a esas estancias que no tienen salida natural a la calle y que por lo tanto se quedan sin luz. Y vemos cómo en estos patios pues, Gaudí sigue experimentando, sigue aportando novedades, sigue utilizándolos de laboratorio, de campo de ensayos, porque son patios que, aunque la imagen no permita percibirlo con claridad, en realidad son patios que tienen una forma de embudo, es decir, que son más estrechos por abajo, pero más anchos por arriba. Es decir, que se van abriendo hacia arriba, hacia la luz, escalonadamente, de tal forma que así la luz natural cae hasta abajo del todo y todas las plantas pueden iluminarse por igual. Al igual que había hecho con las ventanas de fuera, pues aquí consigue también una regulación y una distribución perfecta de la luz natural en el interior. Y lo mismo hace con las ventanas. Las ventanas de las plantas inferiores van a ser más grandes que las ventanas de las plantas superiores, que van a ser más pequeñas, para que haya igualdad a la hora de la distribución de la luz. Y bueno, estos patios pues, también tienen otras funciones, como por ejemplo la de posibilitar la ventilación del interior de las viviendas, pero lo que nos interesa en este momento es que Gaudí trae la luz a todos los espacios, porque la distribución que va a hacer de las viviendas pues es una distribución absolutamente novedosa y es una distribución que está pensada también para que todos, absolutamente todos los espacios, y con esto me refiero a incluidos dormitorios de servicio, carboneras, cocinas, almacenes, tengan luz. Fíjense, eso es un plano tomado de una publicación de cómo era originalmente la distribución de las viviendas que había en la Casa Botines, que lamentablemente pues la distribución original en parte se ha perdido, pero este plano nos permite recuperar cómo había Gaudí distribuido los espacios. Ven esta forma como de cruz, ¿verdad? Este muro grueso que recorre el edificio de norte a sur y este otro muro grueso que recorre el edificio, este eje, más que muro, de este a oeste. Bueno, pues esta es la división en 4 que hizo Gaudí para cada una de las plantas del edificio. Cada una de estas esquinas sería una vivienda, pues esta sería la vivienda del nordeste, la vivienda del sureste, la vivienda del suroeste y la vivienda del noroeste. Y cada vivienda pues pertenece, bueno, había 2 viviendas que pertenecían a un propietario y las otras 2 al otro, pero en cada vivienda vivía una familia o un particular. Vamos a fijarnos en esta vivienda que está sombreada, porque nos permite ver muy bien cómo en esta distribución vemos que Gaudí sitúa las cajas de escaleras justo en el centro, por las que accederían los vecinos desde el exterior. Habría una entrada aquí, llegarían a la caja de escaleras y desde la caja de escaleras accederían directamente a este espacio, no sé si lo ven con el cursor, que sería el vestíbulo. Pero Gaudí no hace un vestíbulo normal, como el que cabría esperar en cualquier casa convencional, como el que vimos, por ejemplo, ayer en la Casona de los Pérez, sino que hace un vestíbulo rarísimo, que los propios arquitectos Gómez Moreno Navarro y Casals Balaguer se extrañan, dicen que no lo vuelven a ver en ninguna otra obra de Gaudí, porque es un vestíbulo que tiene una forma como de L, ¿verdad? Como de serpiente, que se enreda, se enrosca en torno al patio interior, siguiendo el esquema que les había comentado de la domus romana, es decir, que Gaudí está otra vez distribuyendo su vivienda en torno a un corazón central, que es el patio, que es el espacio por el que entra la luz, al igual que había hecho en el Capricho al distribuirla en torno al invernadero,
al igual que habría hecho también, por ejemplo, en el Palacio Episcopal de Astorga o en el Palagüel, al distribuirlo en torno a un espacio central en el que aparece la luz de manera cenital y que riega todos los espacios exteriores. Bueno, pues aquí también tenemos esta distribución casi de planta centralizada, podríamos decir, en el que la luz va a bañar el vestíbulo, pero va a bañar también las estancias aledañas al vestíbulo. Y Gaudí diseña dos circulaciones interiores dentro de la vivienda. Una primera circulación exterior, que son estas sombreadas de color un poquito más clarito, porque todas las salas están comunicadas unas con las otras, son todas viviendas, espacios destinados a usos más nobles, pues por ejemplo salones, despachos, comedores y demás. Todos ellos tienen iluminación exterior, pero una segunda circulación que va a ser esta especie de serpiente, como les digo, que se enrosca en torno al patio, que va a permitir llegar a cada uno de estos espacios sin tener que pasar por el resto. Es decir, es una circulación, una distribución muy inteligente, porque tenemos pues casi dos tipos de espacios. Espacios para los señores, que pueden comunicarse de una sala a la otra, pero espacios para el servicio, que se encontraban en estos espacios, en estas estancias interiores, y en las cuales pues, Gaudí no se olvida, porque aparte de añadir estos patios de vecinos, pues también añade unos patios sucios interiores, que son los que van a aportar la luz a los espacios de servicio, a las cocinas, a las carboneras, a los dormitorios de las criadas. Es decir, que lo que Gaudí está intentando es perforar esta enorme mole de piedra para que todo en el interior sea luz. Y lo vemos muy bien cuando observamos pues, los interiores de las viviendas. Por ejemplo, aquí les he traído una fotografía del interior en la que podemos ver el patio de vecinos y este corredor en forma de serpiente o en forma de L que se enrosca en torno al patio y que articula toda la distribución interior. Pero lo vemos mucho mejor, por ejemplo, en esas otras fotografías que nos muestran pues la vivienda de Mariano Andrés, en la cual vemos además también los zócalos originales, las ventanas, las contraventanas, los techos originales tal cual se habían diseñado en 1892, y vemos cómo la luz que tenemos en el interior no es una luz cegadora, sino que es una luz diáfana, es una luz que genera una sensación, yo creo que tenía que ser una sensación muy tranquila, ¿verdad? Muy relajante, porque no es una luz que nos ciegue, sino que es una luz que Gaudí distribuye. Fíjense, por ejemplo, cómo coloca las ventanas en el dormitorio, que es esta parte del torreón, además orientado al este, como decían que había que orientarlo. Gaudí coloca las ventanas de tal manera que la luz penetra por todos y cada uno de los espacios del interior de la Casa Botines, pero no nos ciega, sino que genera una sensación pues, muy tranquila. Como ayer se comentaba en una conferencia en la Catedral de Mallorca, es esta sensación que puede parecer de pobreza, pero en realidad no es de pobreza, puede parecer de pobreza material, pero lo que yo creo, y esto es la conclusión de este pequeño estudio, que lo que Gaudí busca no es la pobreza material, sino la riqueza espiritual. Porque cuando analizamos el último de los espacios en los que me gustaría detenerme y en los que Gaudí pues se las ingenia para poder traer la luz, que son las escaleras por las que accederían los vecinos al interior de las viviendas, pues podemos ver cómo estas escaleras, que están distribuidas en forma de espiral, ¿verdad?, de helicoide, que van horadando y van comunicando el edificio en sus 7 plantas, también tienen ventanas a los lados, porque Gaudí lo que hace es, como hemos visto antes en el plano, colocar las cajas de escaleras entre los patios, de tal forma que los patios iluminan las escaleras, algo que normalmente pues en otros edificios no se hacía y que nos permite por tener escaleras que están completamente bañadas también por esta luz blanca, por esta luz casi espiritual, que nos genera esta sensación pues casi de tranquilidad, ¿verdad?, de relax. Porque yo considero, y así lo defendí en su día y lo sigo defendiendo, que Gaudí lo que quiere construir en la Casa Botines en realidad es una especie de castillo del espíritu. Es un monumento espiritual. Es un edificio que por fuera nos parece una fortaleza, porque realmente es una fortaleza, porque es un espacio defensivo. Vemos, por ejemplo, las formas que tienen las chimeneas de la cubierta, que parecen soldados. Vemos las formas almenadas de castillo, vemos la rugosidad de la piedra, que parece
pues todo parece apuntar a una fortaleza, a un gran castillo, pero cuando entramos dentro lo que nos encontramos es este espacio que antes les enseñaba, el espacio vacío, en el que Gaudí lo que está haciendo es reducir la arquitectura prácticamente al mínimo. Las columnas que nos recuerdan árboles que a su vez recuerdan al origen mítico de la arquitectura, tal cual decía el abad Loger, por ejemplo, en la cabaña primitiva, que estaba construida con árboles, con ramas. Los interiores de los torreones que vacía por completo para hacerlos diáfanos, las escaleras, los patios, y particularmente en las escaleras con esta forma de espiral, de helicoide, que para Gaudí representa la generación constante de la vida, el ascender, por eso introduce helicoides en las torres de la Sagrada Familia, que tienen que comunicar al ser humano con Dios, por eso introduce helicoides, por ejemplo, en otras torres de otros edificios, como el Parque Güell, como la Casa Batlló. Bueno, pues esta forma de helicoide, de espiral, que a su vez se ve multiplicada por los helicoides, por las espirales que aparecen en las barandillas de hierro, que Gaudí diseña, que a su vez se ven multiplicadas por las helicoides que aparecen en las mirillas de las puertas de las casas de vecinos. Todo nos da una sensación de elevación, de ir ascendiendo, de ir subiendo hasta arriba del todo, desde la materia hasta el espacio final del edificio, del que ya se ha hablado mucho, que es el sotabanco, y que que es el torreón, el tejado del torreón, y que como también propuse en su día, pues es una rememoración de las cabañas primitivas que antes les comentaba, de Loger, de todos estos teóricos del siglo XVIII que intentan regresar a la pureza mítica de la arquitectura, a estas cabañas que los primeros seres humanos intentan crear con palos, con árboles, con materia, con la naturaleza. Vemos de hecho que es una materia que está sin trabajar, que está sin desbastar, que no utiliza clavos, sino que está machembrada, para rememorar este aspecto pues casi mítico, casi primitivo de la arquitectura, y que después de esa elevación, después de haber vaciado por completo la arquitectura, de haberla reducido a su mínima expresión, fíjense por ejemplo cómo Gaudí actúa también sobre las puertas, vaciando la materia, eliminándola de todo lo que no necesitan. Actúa también sobre la propia escalera, porque a lo largo de todo el perímetro de la escalera podemos ver cómo Gaudí la vacía, es decir, le quita materia, le quita peso. Lo que está haciendo al final es construir un espacio pues puramente espiritual que sea capaz de poner en comunión al ser humano contemporáneo, ese comercio burgués, lucrativo, la tienda de telas, el mundo pues, de las telecomunicaciones, el mundo de la tecnología, el mundo del comercio, poder llevarlo a los orígenes, poder llevarlo a estos espacios pues prácticamente espirituales en los cuales la arquitectura se convierte en luz y la luz se convierte en espíritu. Hasta aquí mi conferencia. Espero que les haya gustado.